Vamos a empezar ya la clase de hoy. Veo que nos faltan algunos compañeros, pero que algunos veo que están conectados. Y yo me alegro muchísimo de que vengáis, los que vengáis presencialmente, porque aunque hace mucho frío y venir a esta escuela se ha convertido en algo poco agradable, pero yo creo que para vosotros es muy bueno el venir a clase, el compartir presencialmente todas estas cuestiones y lo que es más importante, el compartir presencialmente la clase que nos va a dar hoy María Langarita dentro del seminario Metamorfosis Crítica. La presentación de María Langarita yo creo que tampoco necesita que os dé muchos datos, puesto que vosotros la conocéis bien de la escuela, porque es profesora de esta escuela. Sin embargo, a mí me gustaría apuntar una serie de cuestiones de su currículum que para nosotros son interesantes, interesantes para el trabajo que estamos desarrollando. Por una parte, que es profesora de esta escuela, con lo cual está acostumbrada a transmitir lo que ella sabe a personas que quieren aprender lo que ella sabe. Eso es importante, saber transmitir las cosas. Que es doctora, también, porque vosotros lo que queréis es ser doctores en arquitectura y dentro de esta asignatura práctica, que es la asignatura de proyectos arquitectónicos. Hay otra cuestión que a mí me parece que es importante resaltar de su currículum, que ella es arquitecta en ejercicio, que sabe hacer proyectos arquitectónicos. Eso no es algo tampoco habitual dentro de este máster de proyectos avanzados, el hacer este hincapié sobre el conocimiento del proyecto arquitectónico desde el punto de vista práctico. Ella trabaja con Víctor Navarro, su estudio Langarita Navarro, pues ha tenido todos los premios que vosotros conocéis de arquitectura joven, de arquitectura menos joven, de arquitecturas que intervienen sobre lo existente y en este último aspecto, arquitecturas que intervienen sobre otras arquitecturas existentes, yo creo que es donde está también el valor que puede tener esta conferencia para vosotros, puesto que vosotros estáis trabajando en un lugar donde existen unas arquitecturas valiosas, en un lugar donde existen arquitecturas patrimoniales que hay que poner en valor. En este sentido, en el currículum de Langarita Navarro hay varias obras que yo os invito a que estudiéis en profundidad, como pueda ser la intervención en Medialab Prado o como puede ser la intervención en Matadero, porque son intervenciones que desde un punto de vista absolutamente fresco, contemporáneo y desde el punto de vista práctico del arquitecto que trabaja situaciones nuevas en lugares viejos, digamos, pues resuelven con muchísima solvencia, frescura y sobre todo de una manera muy directa todos los problemas que se plantean. No sé muy bien lo que va a contar María hoy, la verdad, estoy deseando ver la clase porque en algún seminario similar que he realizado, por ejemplo, en Sao Paulo, María dio una clase preciosa sobre arquitectos del pasado, que eran como si fueran maestros cercanos y que nos ofrecían una referencia de cómo intervenir borrando el tiempo y evitando esa separación entre lo que es antiguo y lo que es nuevo, que yo creo que para arquitectura, el proyecto arquitectónico, lo que nos interesa sobre todo es la relevancia y la calidad de la arquitectura que hay, no que sea antigua ni moderna ni la forma, sino utilizar las referencias del pasado en la arquitectura que vamos a hacer como arquitectos, como herramientas de proyecto, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo mejor es que María empiece a enseñarnos y a transmitirnos todo eso que ella sabe, y después la verdad es que me encantaría también que se
pudiera hacer un diálogo entre todos nosotros, aprovechando que tenemos aquí a María sobre las cuestiones que nos va a contar ahora. Muchas gracias, Ángela, por tener esa presentación. La verdad que la conferencia que os he traído se parece bastante a aquella que compartimos en Sao Paulo, que es una conferencia, que es una charla que está sobre todo enfocada a compartir la manera o los modos específicos de investigación que nosotros tenemos en el estudio, en los que creemos firmemente que se derivan de una formación específica como arquitectos proyectistas, por lo tanto como arquitectos que intervienen y de forma larga, como estas prácticas y estos entrenamientos se adaptan o se enfrentan a las tareas de las investigaciones de archivo, la investigación teórica, la producción de teoría, ¿no? Es algo que para nosotros está completamente relacionado y es inseparable, pero que tiene, como no puede ser de otra forma, unas formas específicas de aproximación a la investigación que son derivadas de la propia deformación formativa que tenemos los arquitectos, ¿no? Como entendimiento de la realidad. Para explicaros un poco esta visión, ¿no? O esta una pequeña breve descripción un poco del sistema completo, como nosotros lo entendemos, entenderíamos que la realidad, aquí tengo unos colores de bordillo que son simplemente metáforas, ¿no? Para representarlo, que la realidad es una inmensa complejidad, ¿no? Es una situaciones o conjuntos de situaciones que son incomprensibles, inaprensibles y no se pueden trazar, al mismo tiempo son dinámicas, pero al mismo tiempo esta enorme complejidad se superpone de otras y de otras y de otras que son las mismas dinámicas que se entretejen, que producen constantes situaciones difíciles de ser descritas, pero constantemente dinámicas y cambiantes. Es una superposición de planos de realidad extremadamente complejos, extremadamente abstractos, en los que es muy difícil orientarse, sobre todo porque su complejidad, como nosotros la definimos, es la inmensa complejidad de un plano, ¿no? Nosotros nos estamos acostumbrados a orientarnos en el espacio tridimensional, a comprenderlo y a memorizarlo, pero no somos capaces, ¿no?, de entender la complejidad matemática de un plano en el que se superponen infinitos planos complejos de realidad, ¿no? Eso para nosotros sería la imagen que describe mejor lo que es la vida cotidiana, la vida del día a día, ¿no? La realidad en la que intervenimos. Por otro lado, el archivo, la teoría, los procesos de creación de teoría a través de la academia, lo representamos más bien como unas construcciones tridimensionales que se apoyan en este plano de inmensa complejidad, no toda la realidad, y toda la realidad y sus dinámicas estarían contenidas en un plano, por lo tanto es imposible orientarse, no es imposible gestionar esta información. El archivo lo que hace pequeños reflejos, pequeñas construcciones reflejo de algunos fragmentos de esta realidad, los extrae y a través de esas simplificaciones y conjuntos de simplificaciones que se manejan como si fuese un juego de construcción de madera de estos pueblos que juegan los niños, se construyen estructuras. Esas estructuras tienen que tener cierta tensión para que se mantengan en el archivo. Esa tensión se consigue a través de la licencia de las propias formas teóricas que estamos proponiendo, también de la tensión que ejerce en relación con otras formas teóricas que están, esas construcciones teóricas que están asimismo custodiadas en el archivo. Entonces, el equilibrio de todas estas piezas, su vigencia, por lo tanto, depende del mantenimiento de esa tensión. En el momento de que la teoría flaquea, o porque algunas de las que se apoyan empiezan a flaquear, todo esto cae otra vez, se derrumba y vuelve a incorporarse al plano de la realidad, ¿no? También otras veces las construcciones teóricas o las ideas y los valores, ¿no?, los que están contenidos desde el archivo que custodia la cultura, a veces caen por su propio peso cuando están sobrecargadas de referencias, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos decir que ya ni la Mona Lisa, ¿no?, se podría considerar como de alta cultura porque ya pertenecería, es aplastada por tanto infinito el número de referencias, como la Torre Eiffel, ¿no? La Mona Lisa acaban a través de ocupadas y aplastadas y reincorporadas en el plano de la realidad. Es cuando la cultura definida a sí misma como cultura pop, ¿no? Muchas veces esto ocurre, esto es colapso. Pero por otro lado para nosotros es muy relajante pensar que cuando estamos construyendo esta teoría, cuando estamos trabajando en el archivo, realmente estamos operando en un ambiente que parezca complejo, es muchísimo más simplificado que el operar en el plano de la realidad cuando operamos como arquitectos, ¿no? Esta relación entre las construcciones del archivo de la cultura
Las intervenciones en la realidad, esta relación, esta ida y vuelta, es algo que en los arquitectos, o en el ejercicio de arquitectura, como de autor o con más intención, es la práctica constante, es traer algo, esas construcciones teóricas, y arrastrarlo, ¿no? a incorporarlo en el plano de la realidad, o coger cosas del plano de la realidad y elevarlas, ¿no? A construcciones culturales en plano de la cultura. Este ejercicio es lo que nosotros llamamos el ejercicio de la academia. Para nosotros, nuestra forma específica de operar es lo que nosotros llamamos la cuerda grotesca, que es el nombre de esta conferencia, que tiene que ver con esta anécdota, ¿no? Si nos gusta pensar mucho esta situación, ¿no? En la que mediados del siglo XV, ¿no? Todos los jóvenes hipsters, los más modernos de Roma, ¿no? Estaban ahí pues, fumando las drogas que se fumaban en aquel momento sobre las ruinas de las termas de Trajano, y de repente encontraron un agujero, ¿no? Algunos de ellos cayeron por un agujero. Cuando cayeron y consiguieron salir, todos los demás fueron bajando con esta cuerda, ¿no? Esta cuerda, metafórica pero que es literal, se ocurrió, que ayudó a un montón de jóvenes e intelectuales y artistas de un momento a colarse por los agujeros, lo que nosotros llamamos la cuerda grotesca, porque se cuela por la grota, ¿no? Al caer el agujero, lo que descubrieron fueron las ruinas de la Domus Aurea, que era una construcción fantástica, flipante, impresionante, que duplicaba y triplicaba en tamaño y en ostentación a las propias termas de Trajano, ¿no? Ahora mismo nosotros las podemos ver así porque han sido deterioradas por la oxidación del aire, pero cuando estos artistas que dejaron sus grafitis, que ahora se pueden ver, o sea, dejaron marcados sus nombres, ¿no? En las paredes, pues, es Rafael, Miguel Ángel, Buonarroti, cuando cayeron aquí lo vieron en su total plenitud, ¿no? De repente cayeron por un agujero y viajaron 1500 años en el tiempo y se encontraron en una realidad completamente exuberante y brillante, ¿no? Observar una forma de pintar, una forma de relacionarse con las aproximaciones de la realidad, unos mecanismos, ¿no? de producción de fantasía en esta construcción que no existían, ¿no? Que no estaban en el plano superior por donde ellos vivían. Cayeron por el agujero y se encontraron de repente, ¿no? Con este viaje del tiempo saltándose todas, sin arrastrar, ¿no? Por así decirlo, todo el peso del eruditismo que sería necesario para, ¿no? Llegar hasta la Roma de los años 50, ¿no? 60. Y luego, al volver, ¿no? Al salir con estas cuerdas del agujero, pues volvieron a incorporar algunos de estos elementos en la vida cotidiana de la Roma del Renacimiento, ¿no? Es arrastrar con esta cuerda que se cuela por un agujero y que es capaz de llegar de forma directa y encontrarse de forma directa con las fuentes, sin mediación, ¿no? Sin predescripción ninguna que medie en estos encuentros, es lo que nosotros, Víctor y yo, en el estudio, cuando estamos trabajando, investigando, ¿no? En un proyecto, es lo que nosotros buscamos conseguir, ¿no? Este encuentro directo, este colarse por estas rutas. Luego, esto ya sí sería historia. Lo que ocurrió, ¿no? Es que todas estas impresiones, ¿no? Y esos cuerpos transformados, las piezas transformadas por esta experiencia, ya se impregnó por toda Europa, ¿no? Por toda la cultura occidental. Nosotros no podemos bajar ya a Domus Aurea como la vieron ellos, pero sí es cierto que hay otros agujeros simbólicos que han permitido que muchas veces muchos arquitectos se cuelen a través de la historia y lleguen a otros lugares, ¿no? Uno de esos agujeros, es una de esas grietas en la gruta más importantes, es el Vitruvio, ¿no? El Vitruvio es un libro que lo encarga César Augusto, ¿no? A Vitruvio, que es una persona, un arquitecto que trabaja, un funcionario, ¿no? Que trabaja para el imperio, que le haga un manual de cómo hacer arquitectura para que la arquitectura que se hace en el imperio, que está en fase expansiva, porque sabéis que los emperadores de Roma se pueden dividir, aquellos que son expansivos y aquellos que son de controlar las fronteras. En las fases expansivas es necesario tener un manual que haga que la calidad media, ¿no? Sea como un código típico de la edificación, que la calidad media de lo construido pues, sea un poco decente, ¿no? César Augusto le encarga a Vitruvio que lo escriba, ¿no? Para que sea capaz de controlar de alguna manera la calidad de la construcción y del diseño urbano, sobre todo, de todo este amplísimo territorio. Este libro que escribe Vitruvio, que son 10 libros, trata de todos los temas, ¿no? Que trata desde cómo se tienen que construir los cimientos, de dónde se tienen que sacar las piedras,
cómo se fabrican molinos para sacar agua, para conseguir, por lo tanto, que sea viable la vida en una implantación, en un asentamiento, dónde se tienen que poner los animales en la casa para que, según los vientos, el calor del animal caliente, calefacte el espacio, los animales sean más felices según cómo les dé el sol, por lo tanto produzcan más leche, menos, etc. Todo esto está incorporado en este código técnico de la edificación del imperio, ¿no? Lo más gracioso es que este libro, que no es que sea ni el más importante, no lo sabemos, simplemente es el que se ha conservado, seguramente hubo muchos más manuales, incluso mejores. El libro viajó sin las imágenes, ¿no? En un momento dado, ese libro se fue copiando, fue viajando en el tiempo, se fue conservando, pero se perdieron las imágenes del Vitruvio. Este hecho, ¿no?, de que exista este manual de construcción que viaja, ¿no?, es que es puro texto, es esta especie de... se convierte en una especie radical libre de la cultura que hace que cada vez que alguien se encuentra con él, reacciona y necesite construir estos dibujos, ¿no? Uno de los primeros que lo hace es Alberti, ¿no? Alberti se encuentra en el Renacimiento este libro, sin dibujos, y se puede hacer los dibujos, ¿no? Otro de los más famosos es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci también, que ambos dos habían caído por el agujero, ¿no?, de las termas. Ambos dos se encuentran con el Vitruvio y tienen esa necesidad de construir estos dibujos, ¿no? Una de las más famosas ilustraciones del Vitruvio es El hombre de Leonardo. Otra persona, ¿no?, que a nosotros nos fascina, que se encuentra con ¿no?, este radical libre, esta especie de molécula sin acabar de estar estable, ¿no?, que es el Vitruvio sin dibujos, que se encuentra es Palladio, ¿no? Palladio se lo encuentra, intenta hacer un manual adaptado a su tiempo, que incluye los dibujos y los textos de cómo construir. En el caso de Palladio, que era una persona que es brillantísimo, ¿no?, un joven arquitecto brillantísimo que se encuentra en un momento en la arquitectura, que hereda el conocimiento de una arquitectura que se construye con muchos medios económicos en un momento de crisis económica, ¿no? Entonces, lo que Palladio hace es que siempre que lo vemos, intentamos, hay que hacer el esfuerzo de, si conservamos un dibujo, ¿no?, o un retrato de una persona, hay que hacer el esfuerzo, ¿no?, de intentar traerlo y verlo, ponerte cara a cara con Palladio. Palladio tendría vuestra edad cuando se pone a pensar en estos temas. Es una persona que, independientemente de las dificultades económicas del momento, por así decirlo, pues le da igual, o sea, él intenta superarlo, intenta hacer un tratado de cómo construir arquitectura clásica, o sea, que refleja, ¿no?, la arquitectura romana en el Renacimiento, pero en barato. ¿Cómo podríamos hacer arquitectura romana? Barato. Y eso es de lo que va todo el libro de Palladio. Si vosotros bajáis por la puerta grotesca y os encontráis a Palladio de frente y lo podéis leer sin mediación, sin que haya alguien que os unas notas al pie, que os explique lo que realmente quiere decir, lo leéis como si os encontraseis con alguien de otra universidad que ha escrito un texto, podréis ver realmente esas intenciones y esa persona, ¿no?, que late debajo del texto y que es muy parecida a nosotros y que se está enfrentando, en el caso de Palladio, a los mismos problemas que se ha enfrentado la arquitectura en estas dos últimas crisis económicas, ¿no? Cómo no perder la excitación que producía la arquitectura más grandiosa del boom económico en una época de precariedad. Estos son los dibujos de Vitruvio. Veréis que frente a la traducción a imágenes que hizo Rafael del Vitruvio, en el que él borra todo aquello que es vivaz y deja aquello que es como más estable, lo pulido, la piedra, y se carga del libro todo lo que tenía que ver con los animales, con lo ecosistémico, etc. El Palladio es mucho más... rescata o recupera, al menos en los dibujos y en los textos, esa presencia de lo vivo en la arquitectura, ¿no? Los capítulos que hacen. Esta consistencia de la materia, ¿no?, entre el ladrillo y lo que es más blando, más sin una forma geométrica clara, ¿no? Toda esa especie de expresión en el dibujo tan potente que pone al mismo nivel estados de la materia muy distintos. En el Palladio aparecen frases sorprendentes que se adelantan 300 siglos a pensamientos ecosistémicos de la Ilustración, ¿no? En el momento en que en el libro ya se entiende el planeta Tierra entero como un sistema que funciona, que está compuesto de materias y dinámicas muy diversas entre los vientos, las piedras y las bacterias, ¿no? Y aparece una idea más relacional en la que la arquitectura se ha de insertar en ese sistema que ya existe. Luego tiene que haber un conocimiento previo de ese sistema de entendimiento
y esta conciencia tan potente de que la arquitectura se incorpora a una arquitectura del mundo que ya existe, que ya está funcionando. Que se adelanta, por ejemplo, a estas primeras enunciaciones de traer la Tierra como un sistema completo que aparecen en los preciosos dibujos de Humboldt, de Alexander von Humboldt, en todos sus tratados sobre la naturaleza. Otro de los arquitectos jóvenes también bastante, para nosotros, impresionantes, ¿no? Es Piranesi, que se salta completamente pues, todo lo, por así decirlo, todo el mercado de arquitectura y todos los pasos que hay que hacer para tal. No le interesa tanto construirse con una tienda de dibujos en la zona más turística de Roma y se forra, pero él, al mismo tiempo que todos estos arquitectos habían estado rescatando en ese viaje del tiempo a través de esos textos, Piranesi lo hace a través de la descripción directa de la materia que encuentra en Roma. Él incorpora en sus dibujos, al mismo tiempo que las piedras y los restos aparejados a veces con el azar del tiempo, otras materialidades como pues, estos pequeños vegetación que es capaz de crecer y la acumulación de sedimento que hay entre las rocas, que sí es verdad que, por ejemplo, para construir este capitel, pues una inversión de tiempo, ¿no? y de esfuerzo, para que se acumulase todo ese sedimento entre el capitel, ¿no? y el friso, y para que pudiese crecer una planta, aparece una acción, ¿no? De forma dependiente del tiempo, que incluso tiene una inversión, ¿no? Por así decirlo, tiene como un valor mucho mayor, ¿no? Por la dificultad de que se ocurra, ¿no? Todas esas combinaciones, ¿no? Esas naturalezas diversas, de lo más pétreo con lo más, con el milagro, ¿no? De la aparición de los elementos vivos sobre estas ruinas, todo esto queda registrado en nuestros dibujos. Desaparece la inspiración de una realidad posible que difiere un poco, ¿no? de una idea que aparece más al final del 19, de que escoger estas ruinas, limpiarlas completamente y hacer una jerarquía de valor entre unas materias y otras, reordenar el mundo para servir de base, ¿no? o para dar pie a la arquitectura siguiente, que en este caso fue la arquitectura moderna. Pero estos dibujos están al lado de los otros, en el mismo cuaderno, ¿no? Eso es lo que nos hace pensar en la relación que tiene el archivo. ¿Cómo aprendemos el archivo para nosotros intervenir en la realidad? ¿No? Por ejemplo, nosotros nos encontramos en el archivo este dibujo, este grabado de Piranesi, que es el dibujo de una tetera, ¿no? Un diseño de una tetera que no se construyó, que acumula el infinito, prolífico diseñador de todo tipo de objetos para la casa, ¿no? En el aniversario de su muerte, Victorian Albert se encarga a Factum de producción de arte que haga esos objetos que Piranesi había diseñado pero que nunca se habían construido. Entonces, hay toda una colección, que hubo una exposición en Londres que algunos piezas vinieron a Madrid, ¿no? de todos estos diseños construidos. Lo que nosotros en el estudio pensamos es, ¿por qué si nosotros lo que recibimos es solamente este dibujo, es que está en el archivo y que no tiene leyenda y que no tiene memoria constructiva? ¿Por qué hacemos esto y no esto, por ejemplo? ¿En qué momento hemos decidido, la sociedad arquitectónica, ¿no? la cultura, el custodio de la cultura y arquitectura, que algunas formas se traducen en unos materiales solo? ¿no? Perfectamente podríamos hacer una tetera así, con ese dibujo de Piranesi, sería igual de fiel, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos ha inspirado la teoría que más articula nuestro pensamiento en la oficina, que es esta idea de que cuando buscas arquitectura, la arquitectura que nosotros custodiamos como arquitectura, bla, 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 empieza a aparecer sesgada por una, polarizada por una condición material muy concreta, ¿no? que tiene que ver con lo mineral, lo pétreo, lo duro, etc. Esta condición es la que todos los tratados de arquitectura, al menos los que mi generación ha estudiado para formarse, de una forma no elocuente, de una forma velada, establece unas jerarquías materiales, unas arquitecturas que van y unas que no en función de esta consistencia material, ¿no? Pero hemos visto en los dibujos históricos que eso no estaba tan claro, ¿no? Los arquitectos del Renacimiento, del Barroco, no tenían tan claro, ¿no? cuál es la consistencia material que prevalece sobre otras. La arquitectura estaba todo al mismo nivel. Esa lectura del pasado es la que inspira o la que permite a los historiadores justificar, ¿no? lo moderno, haciendo una especie de selección, de edición de los archivos históricos. Por ejemplo, serían algunos de los dibujos, ¿no? de los arquitectos de la Ilustración, que se seleccionan, ¿no? que Kaufman los selecciona para que sirvan como fundamento previo, ¿no?
antecedente histórico a la arquitectura moderna que Le Corbusier y muchos otros estaban proponiendo, pero esos mismos arquitectos también dibujaban esto. Y están todos estos dibujos, ¿no? Los cenotafios, etc. Y estas bibliotecas, ¿no? Para el centro de París, estos proyectos igualmente utópicos, están dibujados por los mismos arquitectos, ¿no? Este es Ledoux. Están guardados en la misma biblioteca, ¿no? La Biblioteca Nacional de Francia, están todos estos, pero de alguna manera pues, nosotros hemos sido educados en unas jerarquías de valor distintas entre estos dos dibujos, que a priori, si bajas con la cuerda y te encuentras en la Biblioteca Nacional de Francia sin ninguna mediación ni nota al pie, estarían en la misma estantería, es uno al lado del otro, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos ha llevado a pensar en que tenemos que acometer una redescripción histórica, una relectura de las arquitecturas del pasado, incorporando estas materias blandas que no se custodian normalmente, no están custodiadas por la normativa, pero que forman parte de la arquitectura. Simplemente que de su narrativa, de su descripción, en algunas de sus descripciones ha sido borrada, ¿no? Siempre ponemos esta imagen de esta calle, que es un Bravo Murillo, que tenemos edificios que se conservan porque están protegidos, ¿no? Para conservar el ambiente urbano del Bravo Murillo, pero vemos que de esos edificios protegidos, por ejemplo, solo se conservan algunas cosas, ¿no? El ladrillo y la forja, pero no se conservan ni los textiles, ¿no? ni las plantas, ni el suelo terroso, que a todos juntos son capaces de construir seguramente un ambiente urbano muy distinto del que tenemos ahora mismo cuando recorres Bravo Murillo, ¿no? ¿Por qué? Nosotros, la sociedad, hemos protegido solamente, por así decirlo, el 57% de una arquitectura y no el restante, ¿no? Es lo que nosotros hemos acabado llamando la teoría del busto y del pellejo. Está la arquitectura más mineral, pétrea, dura, etc. Y esta arquitectura más blanda, que viaja peor en el tiempo, pero sobre todo que ha sido borrada de muchas historias de la arquitectura que han descrito sucesivamente distintos periodos históricos, ¿no? Por suerte, esas relecturas son recientes, son de la Ilustración, incluso del siglo XIX y principios del XX. Por lo tanto, existen documentos que nos permiten reentender, volver a viajar, ¿no? Por el pasado y encontrándonos con otros arquitectos y sus arquitecturas y volviendo a invocar estas materias más blandas. Otro arquitecto que nos fascina, pues también es más un dibujante que un arquitecto porque tuvo pocas oportunidades de construir, no era de familia muy bien posicionada, ¿no? Es Lequer. Los dibujos de Lequer realmente, ahora mismo, vistos bajo la perspectiva de la conciencia medioambiental, de las arquitecturas con inteligencias termodinámicas elevadas, ¿no? De la sostenibilidad, etc., aparecen realmente como de lo más contemporáneo, ¿no? Es un arquitecto denostado, o sea, un poco marginal, un poco como si una rareza, ¿no? Dentro de la historia de la arquitectura, pero si ahora volvemos a leer los intereses, lo que representa, ¿no? Estos humos, el movimiento del humo, ¿no? Esas huecas, los textiles, el movimiento, ¿no? Del aire, de las aguas a través de los edificios, con estos mecanismos, serían los arquitectos más contemporáneos o de referencia más importante para la arquitectura contemporánea que se exige ahora, ¿no? Es una arquitectura que incorpora en sus responsabilidades dinámicas y procesos que antes que se habían dejado de lado de alguna manera durante algunos años, no siempre, ¿no? Aparecen estos templetes o estos que usan indistintamente, ¿no? el refuscado o el estuco o los troncos sin desbastar, ¿no? Van las arquitecturas interiores, exteriores, ¿no? Que son tan... que tienen tanta inteligencia constructiva, ¿no? Simplemente que ya no forma parte de nuestra, por así decirlo, de conjunto de saberes y de capacidades, ¿no? Con los que nos entrenamos, ¿no? Fijaos, este pabellón, ¿no? Impresionante, que está ¿no? flotando un cepelín en el mar y tensado, ¿no? Con estos cables a través de estos barcos, pensando esta arquitectura textil, vamos, que es de una grandeza brutal. Todas estas arquitecturas que nosotros estamos acostumbrados a entender como arquitectura del pasado, ¿no? Con sus capiteles, sus frescos, sus pinturas, etcétera, que no son otra cosa que un intento brutal, ¿no? Enérgico de traer el exterior al interior de la arquitectura. Eso ha sido siempre uno de los invariantes más constantes de la arquitectura, es traer lo que fuera al interior. Lo han hecho los arquitectos
de griegos, lo han hecho los arquitectos renacentistas, barrocos, lo ha hecho Bofill, ¿no? Cuando trae los patios de las casas de caravanserai al interior de una vivienda, por ejemplo, en Muralla Roja, ¿no? Que es como vivir en un interior con algunos de los mecanismos y posibilidades que existen habitualmente en la arquitectura tradicional o vernácula de exterior, ¿no? Entonces, para nosotros, lo que trabajamos en la oficina es ese entendimiento, ¿no? Esta recuperación, esta puesta en valor de estas otras materias para las estrategias de construcción de arquitectura, no uno más que el otro, no es aquello frente al gusto, sino es una intervención de estos dos conjuntos materiales, ¿no? De una cultura material de la arquitectura que lo vuelva a reincorporar, ¿no? Estas acuarela de Fontaine también para nosotros es clave, ¿no? Aparece el templete de piedra, ¿no? Con sus leones, aparece el templete que es una tela colgada en dos árboles, aparece la fuente en la que se bañan las personas, ¿no? Para aliviarse del calor, aparece una forma de una performance, ¿no? De una actividad cotidiana en la que todos podemos imaginar un enorme placer, ¿no? O sea, un enorme éxito de esta arquitectura híbrida material en la producción de felicidad, ¿no? Y de calidad de vida. Todas las arquitecturas de los jardines, los templetes, textiles, ¿no? Aparecen todas las inteligencias que tenemos que recuperar, rescatar y que podemos reincorporar y que forman parte de nuestro patrimonio técnico y de diseño, ¿no? Ese es el momento también de ilustración, ¿no? Cuando aparecen los arquitectos utopistas que hemos visto que leer, es ese momento en el que la enciclopedia ordena los saberes y dice, vale, estas cosas son para los marinos, estas cosas son para los arquitectos y se distinguen en volúmenes distintos, se ordenan el saber por disciplinas y ese es el momento en el que muchas de estas inteligencias, muchas de estas manejos de esta cultura material desaparecen del libro de la arquitectura y aparecen en otros libros, ¿no? Y poco a poco esto se va degenerando o deformando hasta que hay un olvido de estas tecnologías en la disciplina de la arquitectura, ¿no? Es un paulatino simplificación, ¿no? De las técnicas que tenemos a nuestra disposición. Aunque es algo que nunca ha dejado de existir, ¿no? Que siempre, a lo mejor no siendo el centro, ¿no? El capítulo más importante del libro de la arquitectura, la obra más importante del libro, pero siempre late en sordina, latencia, ¿no? Existen estas técnicas aplicadas a la arquitectura en todas las épocas. ¿No? Tenemos estas arquitecturas pues, de OMA, por ejemplo, que recupera estas, ¿no? que sería heredero, ¿no? Que está en la estela, estas otras formas de construcción, esos pabellones. Crisis de Faust también trabaja mucho con esto. Muchas utopías, ¿no? Que distinguen, ponen esta lámina, ¿no? Filáctica que separa el territorio y extraen para la vida unas arquitecturas que están casi siempre hechas con unas materias blandas. Inamovible, ¿no? Por ejemplo, es una de las personas que menos caso hace, ¿no? O que es más iconoclasta en esta idea de que hay unas materias que son jerárquicamente superiores a otras en la arquitectura, ¿no? La arquitectura inamovible, casi su totalidad, invocan con la misma fuerza todas estas posibilidades de construcción del medio ambiente humano. Y son casi siempre las cosas, estas materias más blandas, estas construcciones, son casi siempre las cosas que recordamos las arquitecturas míticas, ¿no? Por ejemplo, pues de Álvar Alto, si cerramos los ojos intentamos, ¿no? O queremos, deseamos alguna de esas experiencias de arquitectura, aplicarlas a nuestros proyectos, y siempre tienen que ver con esto, que es con los jardines, con la madera, con el interiorismo, etcétera, que es lo que hacía su mujer ahí mío en los proyectos. Que son estas pellejo, ¿no? La parte pelleja de los proyectos. La mujer, como es un conjunto, ¿no? De los técnicos que se dedican a la construcción del mundo, es donde generalmente ha residido y se ha custodiado más que los saberes sobre estas materias blandas, ¿no? Como las cortinas de Pizarro, ¿no? Para OMA, las de Lily Grace, ¿no? En Pabellón, Mies. Nos lleva algunas veces a pensar que arquitecturas que han sido descritas como en su heroicidad a través de estos pilares, muros de ónix y materiales son en el fondo soporte para el reflejo, ¿no? La exaltación de esas otras materias blandas que son las que acaban construyendo la experiencia y la memoria, ¿no? De estos espacios, por ejemplo, todavía en la región.
Sí, analizamos bajo este criterio, ¿no? De construir el pellejo, los dibujos de Mies, ¿no? De sus collages. Realmente aquello que llamamos el busto o esas especies de su conjunto material en el que nos entrenamos tantísimo durante toda la carrera, casi nunca aparece en esos. Lo que aparece con el volumen muy alto son siempre estos otros materiales más pequeños. Y esto fue un ejercicio que hicimos con unos alumnos en la universidad, que fue coger algunas de los ejemplos de arquitectura busto más importantes, ¿no? de la historia de la arquitectura, intentar releerlas a través de esta dicotomía entre el busto y el pellejo. Y ahí hicimos esta pequeña investigación sobre la casa de Farnsworth. Y hilamos la narrativa a través de la casa más de Mies y el estudio de arquitectura, y la casa más de Eric Farnsworth, que es la persona que pide el encargo, ¿no? Y es la que promueve, ¿no? La construcción de la casa, ¿no? Entonces, en estos archivos distintos, ¿no? el del estudio de Mies y el del estudio y el archivo de Farnsworth, se ven, es una relación muy distinta con las distintas composiciones materiales o descripciones materiales que tiene la misma casa, ¿no? La misma realidad. Edith Farnsworth era una profesora de la universidad, soltera sin hijos, que se compra un terreno en los Flatlands, al lado del río, ¿no? ¿Cómo se llama? El río Fox. Se compra un terreno que seguramente fuese un poco barato porque estaba a 50 centímetros de la cota de inundabilidad total. Y entonces un amigo suyo también de la universidad le aconsejó a que Mies le podía hacer una casa, la casita para pasar los fines de semana, para escribir, para conseguir los trabajos, ¿no? Pues para estar salir de la universidad y llegar aquí con el tren y pasar un rato, ¿no? Ese es el terreno que se compró. Esta es una foto de Google a la derecha, aquí tendréis el terreno. Podéis ver, ¿no? Este es el río que está como a medio metro del puente y está a 20 centímetros por debajo, ¿no? de la cota cero de la alejandra del terreno. La importancia, ¿no? Que tiene la presencia inmensa de la naturaleza en este terreno. Y cómo ese es el plano que es arquetípico, ¿no? de la casa que todos tenemos grabado, ¿no? En la cabeza aparecen los árboles, ¿no? Aparece la orilla del río, aparecen, ¿no? Estos elementos que son tan importantes como esos elementos, ¿no? Simplemente que estamos entrenados para mirar y dar valor más a unas cosas que a otras, ¿no? Pero si no aplicamos ese criterio y lo miramos, está todo dibujado con la misma precisión y está todo dibujado con la misma intensidad. Y es que los árboles están numerados, por ejemplo. Esos planos de Mies. En los primeros dibujos del proyecto aparece, ¿no? Ya el pabellón elevado para protegerse de la inundación de las aguas, ¿no? Con la plataforma de acceso, pero aparecen los enormes árboles, ¿no? Que forman parte del solar. Aparece esta pieza, ¿no? La mosquitera famosa. Aparecen los proyectos, los primeros esquemas y croquis de la oficina de Mies. Esta casa, que no estaba construida cuando a Mies le hacen una exposición súper importante en Estados Unidos, en el MoMA, ¿no? De toda su obra, con sus collages, con sus proyectos, etc. Esta casa, que era un objeto muy pequeño comparado con los proyectos que tenía, y no estaba construida, pero sí aparece la maqueta en el centro de la exposición como una posición central, realmente como entendiendo que aquí había un entendimiento que iba a ser capaz de liderarnos para los siguientes años de producción de la oficina, ¿no? Y esta maqueta, con su mosquitera, con sus árboles, aparece en el centro. Esas son fotos de la construcción. Podéis entender que un terreno que se inunda como varias veces al año, ¿no? Que tiene todos los sedimentos arrastrados por el río ya próximos a su desembocadura, etc., es un terreno extremadamente fértil, lleno de plantas, de animales, de insectos, ¿no? De bichos. Es un pantanal, ¿no? Aparecen casi todas las visiones, ¿no? de imágenes que se conservan en el archivo de Eric Farnsworth, que sería esta que estoy trabajando en el estudio porque Mies no está en estas fotos. Siempre aparece la casa atravesada visualmente tanto por arriba como por abajo. Esto me parece a mí muy significativo. No es una visión más de objetos, sino es una visión más de la posición que tiene la casa con relación con la naturaleza. Y esta es una foto de la casa como se conserva hoy en día, como el archivo de arquitectura ha definido que esta casa tiene que ser conservada, ¿no? Que es un poco según el criterio de Opalombo, ese coleccionista de arquitectura que se compró la casa
y que la dejó como él creía que Mies quería haberla dejado, ¿no? No como la casa en la que vivía Edith Farnsworth, sino como debía de ser la casa con Milford, ¿no? Con los muebles de Mies, ¿no? Con todo corto, ¿no? Cortado la vegetación para que no se coma la casa, ¿no? Todo limpio de objetos, por supuesto, con la terraza abierta. Toda la evolución de la casa en las fases de proyecto, en la casa de Edith Farnsworth, que sería en la casa de Palumbo, que es coleccionista, que ya la deja como tiene que ser. En el archivo de Farnsworth aparecen todos estos poemas de la casa y, por ejemplo, esto es muy bonito, que tiene que ver con la relación tan intensa que tiene la casa, que es como un vehículo de potenciación de la experiencia de una persona, una mujer sola que pasa el fin de semana en una caja, escuchando el sonido, ¿no? El zumbar hiperintenso de los mosquitos de un pantanal, ¿no? Imaginaos. Casi la casa es una cápsula que te permite tener la experiencia de estar viviendo ahí, pero sin que tu cuerpo humano débil sea agredido, ¿no? Destrozado, ¿no? Por esta intromisión, ¿no? Estás donde no deberías estar, estás encapsulado en la caja y te permite este sonido, ¿no? Estos ruidos. Esta mosquitera, ¿no? Es la que te permite esa experiencia tan intensa, ¿no? De todas esas plantas, los animales, pájaros, etc. Ahora vemos estas fotos que ordenaron a la historiografía de la arquitectura, que las borraron de los archivos cuando por fin Palumbo pues, captó la casa, quitó todo esto, y ahora reconocemos en estas fotos toda la arquitectura que nos fascina, por ejemplo, de Saná, ¿no? De Fuyo Shijima, con estas macetitas puestas por aquí y por allá, ¿no? Estas pequeñas sillas de mimbre, ¿no? Colocadas, ¿no? De repente hay una sensibilidad nueva hoy que tiene que ver con muchos asuntos y que está sobre todo imbuida por una presencia y una conciencia muy potente de que trabajamos en una naturaleza que existe y que tiene mucha influencia, que realmente se reconcilia, ¿no? Con unas arquitecturas que siempre han existido ahí, simplemente que no estaban expuestas porque la narrativa de la arquitectura no las consideraba valiosas. Pero sí podemos reconocer, ¿no? En esta casa de Farnsworth, más que la casa de Farnsworth, en la de Edith Farnsworth, toda la arquitectura de capullo, ¿no? Doméstica. Sus plantas, ¿no? Sus muebles de aquí y allá, sus objetos, ¿no? Ahora tenemos estos leones, pero tendría una lavadora secadora, ¿no? Si fuese una casa japonesa. Aparece toda esa vegetación que pasa por debajo de la casa, estas macetas con sus ruedecitas para ir moviéndolas, ¿no? En función del soleamiento más adecuado para ordenarlo, ¿no? Esta es la casa de Farnsworth, que tiene una disposición muy concreta de los muebles que no se respeta, ¿no? Que no se respeta luego exactamente en las casas, en la casa como Milford. ¿No? De corregir a los trabajos de los alumnos, porque para eso se había hecho la casa. Ahora hay una exposición en la casa Farnsworth, con el motivo del aniversario de la muerte de Farnsworth, que ha recuperado los muebles, la disposición de los objetos y por eso se ha podido hacer estas fotografías. Entonces, nosotros lo que hicimos en este curso con los alumnos es decir, coger esta entre otras 10 otras arquitecturas, y decir, venga, vamos a analizarlo a partir del busto y el pillujo. Vamos a poner el mismo volumen, tanto las materias, las piedras y los metales y los vidrios, como las aguas, el aire, los insectos, las plantas, todo el resto de componentes que al final acaban construyendo la experiencia de habitar completa de esta casa. ¿Vale? Entonces dibujamos el suelo radiante, la ventilación tan sofisticada que tiene esta casa, ¿no? Cómo se gestionan las aguas y el saneamiento, ¿no? Aparece de forma muy evidente que esas alfombras de Farnsworth están puestas donde el suelo radiante tiene más espesor, ¿no? Donde tiene menos capacidad de radiante, ¿no? Aparecen estas bandejas impresionantes de saneamiento que están por debajo del pavimento y que recogen todo el agua que llueve y lo devuelven exactamente debajo, ¿no? O sea, de esta forma, con esta tecnología, se ve aquí, ¿veis? Con esa tecnología es posible que esa idea que aparece obsesivamente reflejada en las fotos de obra de Farnsworth y que por lo tanto está ya en las conversaciones del proyecto, de que esa vegetación pasase por debajo de la caja, ¿no? Para que eso ocurra,
¿no? Tienes que dejar, no tienes que hurtar, ¿no?, al territorio de aquellas cosas, ¿no?, de aquellas dinámicas hidrográficas que le daban sentido, ¿no? Aparecen las mosquiteras, aparecía, ¿no?, cómo todo el agua aquí se recoge, cómo acaba en un depósito, cómo el calor de la caldera que está aquí ubicado entra a través de unos ventiladores a la cocina, entra a través de unos ventiladores aquí, ¿no?, que la propia chimenea es también capaz de calentar este aire que luego va recirculando con ventiladores en las distintas partes de la casa. Y esa forma de entender, ¿no?, para nosotros de bucear y de buscar los fundamentos de nuestra propia arquitectura también en la historia, ¿no?, como hicieron los modernos, es lo que nosotros nos alimenta y nos informa los distintos proyectos que hacemos, ¿no? Como esta es la intervención serrería belga, un edificio que existía, ¿no?, a principios del siglo XX, de mortero de cal, uno de los primeros edificios de hormigón armado visto de Madrid, y nuestra intervención con la cosa, toda la construida a través de textiles, tubos de aire textil, placas, ¿no?, de choque desenrollado. O esta otra vivienda, ¿no?, que hemos construido recientemente en Madrid, en la que se excava, ¿no?, una excavación muy importante, con una altura muy grande, para poder acercar a nivel freático los patios, para que esa vegetación que en Madrid lo tiene tan duro durante mucha parte del año prospere de una forma fácil, ¿no?, de una forma natural, para que ese enfriamiento adiabático que pueden producir estos patios ajardinados sean capaces de refrescar, ¿no?, de atenuar la temperatura de la casa. Claro, es muy difícil tener cosas así en Madrid sin que es un pliego constante, a no ser que estudie muy bien la relación con el nivel freático concreto de cada parcela. En este caso, que esto es salvaje. O el proyecto de Matadero, que también consistía en la intervención de arquitectura existente, que era un edificio industrial dedicado al matadero, también de principios del siglo XX, con unas intervenciones de arquitecturas que son todo puro pellejo, ¿no? Son todo chapa de madera, vegetación, tierra arromada, tierra en sacos formando muros. ¿No? O sea, este proyecto de Matadero fue un desafío para nosotros de intentar construir con haciendo que el equilibrio entre busto y pellejo fuese casi del 90 al 10%, ¿no? Fue un ejercicio teórico interno que nos animó el proyecto, ¿no? Porque todas las oficinas tienen que tener gasolina interna que da fuel a los procesos. ¿No? Estas, incluso las partes más heavy, ¿no?, duras, ¿no?, necesarias, ¿no?, los aislamientos acústicos súper potentes del estudio de grabación, por ejemplo, se pueden resolver también con arena, con tierra, con vegetación, ¿no?, pues simplemente intentando manejar y equilibrar las durabilidades esperadas de las cosas con las capacidades de las distintas materias y sus consistencias, ¿no? Pues la consistencia fluida de una arena no se convierte en sólida si la metes en sacos de tierra, ¿no?, y cosas así. O también tiene esta condición tan mágica que tiene frente a que lo más mineral se va deteriorando, el tiempo lo va erosionando, le va quitando moléculas, se lo va haciendo más pequeño y más débil. Las arquitecturas más orgánicas y más viejas, pero en el tiempo se vuelven más y más fuertes, más y más fuertes, más y más resilientes, ¿no? Incluso las arquitecturas textiles serían solamente aquellas arquitecturas que las personas, las comunidades de personas salvarían de los incendios, ¿no? Y siempre estas imágenes, estas pinturas, ¿no?, que aparecen incendios, pues, en el Escorial, ¿no?, y la gente rescatando los muebles y los tapices, y al final, apareciendo más blando en su consistencia, tiene a veces, por su capacidad de generar afectos potentes con las personas, tiene una capacidad de resistencia en el tiempo mucho mayor a veces. O eso es una investigación que hicimos en la mina de Shenzhen, que era sobre espacios de trabajo en las ciudades chinas. Estuvimos realizando, al final, pues rescatamos todas estas constantes, que por más duro y más plasticoso y mineral que eran esos espacios, siempre había unas plantas, unas latas, siempre había un techo, ¿no?, que cambia la luz, que luego rescatamos, y que es esta idea, ¿no?, de pintar
como en los collages de Mies, ¿no? De pintar de blanco o de no representar, de hacer desaparecer todo aquello que es duro y de poner el valor con el color en el espacio. Esas otras cuestiones que son materiales, orgánicas, que se pueden llegar a pudrir. Esto es una serie de rehabilitaciones en oficinas súper cutres de Madrid a través de este criterio, con esta estrategia de proyectos de que se deriva del estudio de los dibujos de Mies. O este espacio que es el proyecto que se construirá ahora en verano, que es la zona de backstage de un macro concierto gigante en Portugal, que está también todo construido con textiles tensados que son espejos, ¿no? Sobre la arena directamente, o con hinchables y cortinas, ¿no? Como estos serían los camerinos de los artistas, o las zonas de cafetería, ¿no? y de descanso, ¿no? De los artistas, están todas construidas con estos inflables, ¿no? Y bueno, hasta aquí, yo creo que casi prefiero dejarla aquí, que hablemos un poco si tenéis alguna duda o algo que comentar, ¿no? Y tener un poco más de tiempo. Bueno, pues muchas gracias, María, que me ha encantado, porque es la clase mejorada cada vez más, y yo creo que utilísima para todos nosotros. Si alguno quiere tomar la palabra, yo también tengo algún comentario de la clase sobre cuestiones que os pueden ayudar muchísimo. La historia con la que comienza la clase, la historia de la cuerda grotesca, me figuro que vosotros la conocéis, porque ellos han hecho este año el viaje de curso del máster, se ha hecho precisamente a Roma, y han estado en Roma, han estado visitando de una parte, les indiqué la exposición de Aldo Rossi, para que conocieran, investigaran todos los trabajos de Rossi sobre el teatro científico, el teatrino científico, porque ellos en realidad tienen que hacer un planteamiento, una investigación y un planteamiento para hacer un pequeño teatrino científico para la conmemoración del centenario del Cante Fondo, que precisamente se presenta en Madrid mañana por la tarde en la residencia de estudiantes. Entonces ellos ya fueron a ver la exposición de Rossi. Yo no sé si fuisteis a ver la Domus Aurea. ¿Fuisteis alguno? Pues es fascinante la visita de la Domus Aurea. Es fascinante porque no solamente es por conocer toda esa arquitectura que está bajo tierra y que parece que está excavada, aunque en realidad no es que esté excavada, lo que pasa es que estaba olvidada en el tiempo, sepultada por el paso del tiempo y por la tierra que lo había cubierto y las nuevas edificaciones que la habían cubierto. Entonces, esta historia que parece irreal o que parece casi de ciencia ficción, de alguien que se coló por un agujero y descubrió todo aquello, esa historia es absolutamente real. Y es como el agujero está, además, que es increíble, y ver cómo de ahí se descolgó una persona que de repente descubrió, cayendo por la cuerda, pues un mundo del cual se habían tenido solamente noticias a través de los textos y a través siempre de la cita, de la recita, que es justamente lo que no necesitamos para la investigación en la arquitectura. Y descubrió de primera mano pues todos esos espacios, las pinturas que además influyeron enormemente en las artes plásticas de aquel momento y que trajo al presente una realidad que había existido en el pasado. Es una visita preciosa. A mí es que la verdad la visita de la Domus Aurea me parece fascinante, ¿no? Claro, no, porque lo haces con realidad virtual, hay una parte. Sí, y la historia, o sea, la historia de ver allí una persona que podía haber sido, pues que ahora mismo nos podríamos colar de repente en un agujero en otro tiempo y de repente pues ver de primera mano, que eso es lo importante en la investigación en arquitectura, ver de primera mano lo que son las cosas, no de la cita, de la recita, del libro, del relibro, no. Verlo y conocerlo y aprenderlo de primera mano, ¿no? Esa historia es fantástica y tiene que ver mucho con el acudir directamente a las fuentes, que también es algo que Juan Domingo Santos nos contaba cuando nos hablaba de su visión de la Alhambra y de su investigación sobre la Alhambra. Ir directamente a las fuentes y no solamente quedarnos
en lo que alguien ha escrito, que muchas veces además te cuelas, porque hay muchas veces que hay falsos ahí que se han ido acumulando en el tiempo, ¿no? También, porque investigar es caer por ese agujero, descubrir de primera mano las cosas, incrementar nuestro conocimiento, pero para hacer algo. Eso yo creo que es lo bonito que tiene y lo interesante y lo práctico que tiene la clase que os acaba de dar María. Es cómo caes por ese agujero para producir los proyectos que ha contado muy brevemente, porque lo que nos ha contado es lo verdaderamente esencial de los proyectos de su estudio. Lo verdaderamente esencial del proyecto de la serrería belga o de Matadero o de las viviendas o este último proyecto de Portugal que no conocía, que ahora también se me ocurre también otra cuestión sobre este proyecto. Es decir, cómo ese conocimiento directo, el caernos por la cuerda, por ese boquete que hay ahí y ver de primera mano cosas nuevas, cómo aportan un conocimiento a la hora de analizar, de investigar, de conocer tal, para resolver un verdadero problema de arquitectura. Luego hago un pequeño inciso, también fijaros en la clase de María, que todas y cada una de las imágenes que ha traído Piranesi, Leque, Palladio, todas tienen debajo un nombrecito diciendo este señor, este año, este libro, esta cita. Por favor, en el trabajo que tenemos que hacer, cada uno de vosotros, que la semana que viene esto ya está, me tenéis que enviar el PDF del borrador del trabajo que estáis haciendo, siempre, por favor, todas las referencias documentadas de la misma manera que lo hace María, de la misma manera que lo han hecho todos los profesores conferenciantes que hemos tenido a lo largo de este ciclo. Siempre el referenciar todas las imágenes. Luego, otra cosa también que me parece que es de absoluta utilidad para vuestro proyecto. Esa explicación de una manera fresca y sencilla, que María denomina el busto y el pellejo, pero que en realidad está hablando de todas esas cuestiones que acompañan a la arquitectura. La arquitectura no es el objeto, la forma que está ahí colocado o construido en piedra tal, sino todas las cosas que acompañan y que envuelven y que arropan a la arquitectura y que dan sentido también a la arquitectura, porque la arquitectura no es una escultura, no es un objeto, es algo que está siempre acompañado de multitud de cuestiones que María denomina blandas, pero que son todas las cuestiones que acompañan, pues desde la vegetación o los textiles, etcétera, ¿no? Que yo creo que ha sido explicado de una manera sumamente clara, además, y bueno, a mí es que la clase se me ha hecho muy corta, me gusta muchísimo, pero que vosotros, para lo que estáis estudiando de la Alhambra, es fundamental en el Carmen de los Catalanes, donde estáis trabajando, el estanque del agua, la vegetación, las ruinas que existen, la tapia, la presencia de los árboles, todo lo que hay alrededor. O sea, y que ya en todas las clases que hemos ido teniendo, todos los conferenciantes han ido insistiendo sobre todas estas cuestiones blandas que acompañan a la arquitectura. Lo que pasa es que María nos lo ha dicho claramente. O sea, que eso también es una cosa que yo creo que os tiene que quedar muy clara también para la hora de producir el trabajo. Y luego con este proyecto de los hinchables, me estaba recordando ayer, yo no sé si viste, en la 2 hay un programa que se llama Los Domingos los Imprescindibles, pues el de ayer, bueno, si lo ves, porque ahora se puede retransmitir todo, lo puedes ver en televisión a la carta, tal. Los Imprescindibles era sobre el diseñador André Ricard, que a mí la verdad es que me gustó muchísimo porque explicaba todas las cuestiones relacionadas con el diseño. Es un grandísimo diseñador catalán mayor, tiene, ayer miré, 92 años y sale con una pera explicando las cosas de bien, ¿no? Cómo las cuestiones de diseño no son una cuestión de forma, sino que la forma viene después, que lo primero es la utilidad y que al resolver la utilidad, nosotros al resolver todas las cuestiones de la arquitectura, la forma viene después, la forma dura pues viene después, ¿no?
y explicaba en los años 60, 70, que hicieron un congreso en pleno franquismo, un congreso como internacional de diseño, que lo hicieron en Baleares, no sé si era en Ibiza, creo tal, y entonces pues fueron todos los diseñadores de aquel momento, que ahora a lo mejor son nombres que a nosotros nos parecen que ya son como icónicos, ¿no?, de la historia del diseño, pero que en aquel momento eran tipos como estaba ahí Palladio, con gorra, con la chupa, con la gorra, con la barba, ¿no? Eran jovencísimos hippies que iban pues con bikini, con tal, con cual, y todas las reuniones que tuvieron, todos los encuentros que tuvieron en grupos de cuestiones de diseño, pues los hicieron en arquitecturas hinchables, pero impresionantes, que llamaron a Prada Pool, que era jovencísimo entonces, para hacer todos los hinchables de los espacios donde se reunían. Entonces, un poco como en el proyecto que estás planteando, todos los espacios que iban necesitando para el congreso se iban resolviendo con esos pequeños hinchables que hacía Prada Pool y que eran, la verdad, sorprendentes. Las imágenes, os recomiendo que veáis el programa, que está muy bien, ¿no? Bueno, pues no sé, a mí esas son las cosas que se me ocurre que os pueden ser de utilidad para el trabajo. Que el borrador lo tienen que enviar la semana que viene, me tienen que enviar el PDF tal, y luego me parece que se entrega como en 15 días o en 3 semanas, porque ya termina el curso, sí, con ya, o sea, nos quedan 2 semanas, y quiero ahora un poco aprovechar también tu clase para darle un vuelco al trabajo que están haciendo, para que puedan aprovechar todas estas cuestiones que María os ha ido contando, ¿no? Yo tenía una cuestión, por gracias por la charla, la que ha sido súper inspiradora. Y me quería preguntar sobre qué opinas sobre la idea de que es la crisis en la historia la que propicia ese viraje, esa mirada más hacia lo atmosférico, hacia lo cotidiano, y no tanto hacia lo material. O sea, como al final creo que es algo recurrente en todas las crisis, el ir a lo que realmente es no tanto lo que define el espacio, sino lo que lo dota de carácter. Bueno, es que las crisis económicas, ¿no? Hay muchas tipos de crisis, pero las económicas siempre han generado arquitecturas nuevas, porque como todos los procesos culturales tienen mucha inercia, ¿no? Por la sociedad tiene mucha inercia. Entonces, la sociedad está acostumbrada a usar determinado tipo de espacio, y de repente hay un frenazo que acaba, ¿no? El maná de la fuente económica que se frena. Las sociedades primero intentan mantener sus actividades cambiando sus... O sea, no cambian las circunstancias, sino mantienen la actividad cambiando los materiales. Entonces ahí hay siempre ventanas de tiempo en las que aparecen arquitecturas muy ambiciosas. O sea, por ejemplo, todo el rococó, que es el movimiento cultural de la Ilustración, ¿no? La movida madrileña de la Ilustración, el rococó ocurre porque hay unas crisis económicas brutales en la Ilustración, porque aparece el papel moneda, la gente se hace rico por la mañana, por la noche es completamente arruinado, ¿no? Unos momentos económicos muy locos, y entonces hacen que las arquitecturas tengan que producirse de otras formas, ¿no? Porque lo que no iban a renunciar por la inercia de la cultura es a esas fiestas y a esas cosas que se estaban haciendo, ¿no? Entonces, en lugar de construir un palacio nuevo de piedra, pues hay una escritora, que Benedetta Craveri, que es una historiadora italiana brutal, que rescata, ¿no?, a través de las historias de muchas mujeres, cómo se mantienen con materialidades de lo más liviano. Pues en lugar de un palacio de tal, pues todo pintado en tela tensada, ¿no? Pintado y perfecta, pero la fiesta se sigue, ¿no? Entonces aparecen arquitecturas textiles, que luego se quedan impresas en unas arquitecturas de Schinkel, aparece todo ese textil interior, ¿no? Como la habitación de Humboldt, como se había haciendo Humboldt en Charlottenhof de Schinkel, aparecen impresas, ¿no? Y se van acomodando, pero siempre hay ventanas que son como momentos de excepción, que se suspenden las leyes económicas, se mantiene la actividad pero con otras materias, ¿no? Entonces eso es súper importante estudiarlo en la arquitectura, que también ocurre en la Belle Époque y en la arquitectura de los años 20. Hay unas crisis económicas brutales, en Francia se cae el franco, pero vamos, que una persona con lo que se compraba, eso lo cuenta en Buñuel en sus memorias, con lo que te costaba un vaso de whisky en Madrid, por esa misma cantidad de dinero, pues invitaban a todo el bar a whisky toda la noche en París. Por eso se fueron a París, ¿no?
todos los artistas, porque con lo que les daban sus madres para pasar la semana aquí en la residencia de estudiantes, pues vivían como reyes, ¿no? Porque había caído el fracaso. Pues, todas estas situaciones económicas siempre son muy importantes rastrearlas en la historia para nosotros los productores de cultura y productores de arquitectura, porque tú la rastreas, estudias lo que ocurre ahí, que es lo que nosotros hicimos con la ilustración y con todos estos arquitectos que nosotros nos interesan en el estudio. Ahí siempre hay un momento de lectura mágico. Luego la ventana se cierra, se vuelve a solidificar, pero ahí siempre hay un momento mágico. Entonces, es una buena inicio detonante de investigación, ¿no? Rastreas una crisis, la buscas en la historia, en el radar, y miras qué arquitectura, ¿no? En ese momento. Y seguro que aparece una investigación brutal, siempre. Luego lo que ocurre con las crisis es que cuando pasa demasiado tiempo, como se aprende con las nuestras, pues la gente ya se acostumbra y se acomoda y deja de pedir mucho. Entonces se acostumbra a menos. Luego hay dos formas de austeridad después de esas crisis. Pero la ventana que hay entre el Estado a todo tren y la austeridad de ese trocito siempre es brutal la arquitectura. Que es Palladio, por ejemplo, también. Claro, Palladio no iba a renunciar a hacer esas iglesias y todo eso, simplemente que no tenía ni mamposteros, ni canteros, no había ese dinero. O las horas que a él le llegaba, sus clientes no tenían ese dinero. Entonces lo hacía todo, pues eso, con yeso, en lugar de hacer una columnata y otra columnata detrás, pues las funde todas, ¿no? Como un cuadro de gordillo y parece que tienes 3 capas y solo tienes una, ¿no? Reduce el presupuesto al tercio, ¿no? Palladio es uno de los que más se parece a mi generación o al momento que nos ha tocado vivir de arquitectura pues a mis amigos y a mí, ¿no? Y se enfrentó a la misma situación. María, una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias. Además de este salto en el tiempo, ¿hay algún salto territorial que hagan viendo, por ejemplo, algunas arquitecturas de películas? Claro, el tema fundamental del estudio de la historia y de cómo la historia se queda impresa en los archivos de la cultura tiene que ver con tu acceso a los idiomas. Porque para realmente investigar te tienes que leerte lo más cercano posible que haya a ese texto, ¿no? Pero si no sabes latín, tienes que leerlo en la traducción, como nosotros el Palladio lo hemos leído en la traducción de principios del XVIII, que fue un fraile español cuando empezaron a tocar, ¿no? Lo más antiguo. Pero claro, nosotros no tenemos acceso a arquitecturas brutales que habrá en India, ¿no? En norte de África, porque no tenemos acceso a esa lectura, ¿no? Entonces eso es algo que es fascinante. Es cuánto nos perdemos, ¿no? Por no tener acceso. Por eso, cualquier persona que sabe un idioma aparte del suyo tiene esa responsabilidad cultural de hacer ese rescate. En cada generación hay que hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros hemos estudiado mucho arquitectura europea, porque podemos leer francés, podemos leer inglés, podemos leer italiano, podemos medio leer portugués, si no lo leer en voz alta, ¿no? Pero hemos estudiado mucho arquitectura de América Latina, hemos viajado mucho el Caribe, las arquitecturas vernáculas, nos han explicado, hemos entendido muchas ciudades americanas, pues, de Argentina, sus funcionamientos, ¿no? Todas las tecnologías, las ciudades argentinas que se construyeron en la época de la ilustración con a full de ciencia y a full de tecnología, ¿no? Pero no tenemos acceso a China, ¿no? A Japón. Entonces, esos saltos en el geográficos que puedas llegar a hacer están limitados por tu capacidad de acceso a las fuentes, porque no te vale siempre una traducción de cualquier persona, ¿no? Para tú elaborar herramientas de proyecto con las que puedas realmente entender y reinterpretar la realidad. Entonces, eso es otra vía de investigación. Cualquiera de vosotros que hable árabe, que español tiene la obligación ético-cultural de rescatar con la redacción más posible. Porque eso ocurre mucho. Cuando lees historia europea, pues me gusta mucho la música, historia de la música, psicología, ¿no? El sonido, me gusta mucho, y tú te das cuenta leyendo que hay mucha parte de la producción musical española que no está en ninguna historiografía porque los historiadores ingleses o franceses no saben hablar español. Entonces uno accede a las fuentes, uno los incorpora, ¿no? Y hay cantantes de ópera y compositores barrocos ¿no? Y pre-barrocos españoles brutales que no están incorporados a esas historiografías de la música porque no tienen acceso a sus diarios, no pueden leer las cartas que se escribían, ¿no? Entonces, como es un poco difícil por no poner traductores y tal, pues lo esquiva la historia, ¿no? Entonces, eso es otra responsabilidad cultural, de ir
reincorporar, igual que a nosotros nos gusta reincorporar todas esas técnicas pellejas de la historia que no están presentes en las historias que estudiamos, pero para la técnica contemporánea pues hay que recuperar de todos los idiomas y todas las geografías donde no tenemos acceso por desconocimiento del idioma. Porque lo más importante para nosotros es llegar a las fuentes, como dice Ángela, pero donde hay muchísima información es en las cartas. Cuando la gente se escribe entre ellos, no es que no están teorizando, no están así de pose, ¿no? Sino realmente contando las dificultades que tienen, es donde está toda la información. Para poder leer eso, o el millonario que es un traductor, ¿no? Y sienta al lado de tu mesa, te está leyendo por falta todo sin parar, o eso. Gracias. Esas ideas no solo se pierden a veces creo que por la traducción, sino porque la gente deja de verlas, ¿no? No sé, esa teoría de las reminiscencias que a veces hay ideas que se pierden en el tiempo y hay alguien que le salta algo y llega otra vez a... Claro, esto un amigo nuestro editor, cada generación tiene que volver a traducir los clásicos para su generación, cada vez. No vale todo el rato que hacer esas cosas. Eso es una de las cosas que hace también la academia, es un constante trabajo de orden y de que no haya nada con polvo y de que todo esté accesible en el archivo. O sea, es una parte de los investigadores cogen cosas de la vida cotidiana y las convierten en teoría, otros investigadores están trabajando en el archivo manteniéndolo sano, vibrante y recuperando todas estas cosas. Una ventaja. Sí. Lo primero, muchas gracias María por la clase, porque ha sido totalmente motivacional, no solo para este curso, sino un poco en nuestra profesión, porque combina muy bien esta posición crítica que nos has desvelado, en el sentido de quitar el velo de ciertas cuestiones más teóricas que nos han acompañado a lo largo de la historia, como el ejemplo de la FARC me ha encantado porque he tenido la oportunidad de estar allí, a mí me llevaba un poco las manos a la cabeza porque para visitarla te tenías que quitar los zapatos, entrar en calcetines, si querías hacer fotos tenías que pagar un plus. Y recuerdo cuando nos abrieron el armario donde estaban las instalaciones, que ahí no podías hacer fotos sí o sí. De ninguna manera porque se veía todas las tripas de la casa, ¿no? Incluso me contaron que estaban en un proyecto de financiar un sistema como de básculas para poder levantar la casa, porque las crecidas están siendo más grandes todavía del río y el travertino del suelo se está como destrozando y como que no, a nosotros cuando fui allí mis amigos veíamos como que joder, o sea, la casa se está generando como al final una lectura, ¿no? De esta arquitectura de una manera como muy opuesta a lo que a mí me gustaría o que otras personas mejor podrían hacer. Y en este sentido, es un poco poner en crítica estos modelos a veces que hemos ido heredando y un poco adentrarse en ese terreno más desértico. ¿Cómo es vuestra relación con todos los agentes que intervienen en la arquitectura cuando estáis planteando estos nuevos escenarios? ¿Cómo podéis llegar a desarrollar? Pues me parece totalmente motivante cómo habéis conseguido este equilibrio entre la teoría y la práctica en un contexto donde hay unos modelos tan fuertes y tan establecidos. Sí, pues sí, un milagro, ¿no? O sea, realmente nosotros lo que creemos es que todavía la arquitectura, al menos en España, tiene esa obligación, pero que es una ventaja, es que la arquitectura genera el espacio donde la arquitectura se discute. La arquitectura hace los dibujos donde se va a discutir con un cliente, con un constructor, donde se va a tomar decisiones sobre si sí o si no. Como esos dibujos los haces tú, y esos dibujos son capaces de un dibujo, ¿no? El arte, es capaz de transformar ánimos, es capaz de desviar posiciones, ¿no? De hacer, es como realmente una herramienta diplomática brutal. Entonces, nosotros lo que hemos utilizado mucho desde nuestros inicios es el dibujo. Entonces, hemos hecho siempre unos dibujos de construcción, de obra, que no se diferencian mucho de los que hacemos para un concurso o para una publicación. Son ese espacio donde se despliega un dinacero en una mesa, en una caseta de obra, y entonces está la cosa dibujada, pero con los colores, con todos los detalles. Entonces aparece una especie de ambiente o arquitectura que propicia más ese enamoramiento, ¿no? Entonces, mientras los dibujos puedes hacer, ¿no? Ahora ya existo BIM, ¿no? Es un poco mucho más frío y tienes esa especie
de capacidad de ser tú el que pones la mesa donde se va a cenar y se va a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, aparte de ese documento frío que lo manipula en la tableta, pues eso ya hace más difícil, pero la arquitectura debe encontrar otros métodos de diplomacia porque una de sus labores fundamentales en los procesos de construcción de la arquitectura gestiona los ánimos, el ánimo de los procesos, ¿no? Eso porque al asumir la responsabilidad, eso también en España es una rareza con respecto a Europa, pero que tiene mucha importancia, ¿no? El tipo de arquitectura que se puede llegar a hacer en España frente a otros países es que como gestionas la responsabilidad, pues también eres la persona que representa la seguridad, ¿no? Entonces, tomar tu decisión segura, o tu opinión, ¿no? Tu criterio, como lo expliques, todo eso es capaz de vehicular muchas decisiones materiales que se acaban convirtiendo en edificios, ¿no? Pero para nosotros, te digo, lo más importante en nuestro principio del estudio fue el dibujo. Tenemos unos dibujos que luego se los llevaban a sus casas cuando la gente, el encargado de obra. Me parece fundamental el concepto que has dicho, porque el año pasado, que estoy haciendo este máster en 2 años, porque el año pasado es un medio curso y el año pasado tuvimos una charla con unos profesores que son griegos, de la clase en Houston, y hablaban que ellos nunca habían construido, que ellos solo dibujaban. Y como que exponían ese statement como de una manera tan radical de que no es que nosotros, nuestra herramienta es el dibujo. Nosotros no ponemos los ladrillos, el dibujo. No, tú pones los ladrillos de forma indirecta a través del dibujo. Sí, pero a eso me refiero, que al dibujo, la herramienta, como, y hacer unos dibujos como muy potentes y muy distintos, y como abrazar esa cuestión que el dibujo realmente es como una herramienta casi política a la hora de poderse relacionar con. Sí, un dibujo puede hacer que algo que es difícil se parezca fácil, que algo que parezca que merece la pena. El dibujo puede hacerlo porque esa decisión se toma siempre sobre el dibujo. No es que no soy suiza, que haces un mock-up 1-1, ¿no? Hace un método de fachada del edificio entero para que el cliente tome la decisión, ¿no? Eso aquí no, aquí es un dibujo. A mí me ha interesado mucho también, María, cuando hablabas, y ahora un poco también a propósito de lo que comentaba Tony, que nosotros venimos reflexionando con muchos, especialmente este año así, con los cambios de los procesos y la disolución de la autoría, ¿no? Y esa lectura de las mujeres vinculadas a los grandes nombres del movimiento moderno que han reivindicado, no sé si de una manera natural en su momento, una posición de autoría muy fuerte, y cómo el vínculo de las mujeres a la autoría de la materia blanda las termina borrando también como autoras y borrando los elementos en sí. O sea, no sé, no sabría tampoco qué va antes, ¿no? Si borrar los elementos las borra ya como autoras o la intención de borrarlas como autoras termina como difuminando esos elementos. Pero también pensaba como en otro artículo vuestro que también una pregunta es si lo que has contado lo tenéis, no sé si publicado dentro de algún libro o paper o algo así, pero pensaba también en eso que mencionáis, creo que es en Amolar del Mundo, ¿no? De la traslación a las narraciones bastardas, que no sé, supongo que también tiene que ver con esta materia blanda. Sí, claro, es que la historia, o sea, lo que nosotros tenemos que saber como agentes de la cultura que somos por arquitectos es que es súper relativo. La historia se escribe y se reescribe constantemente, ¿no? Que Ainhoa Alto o Linda Foster no formen parte del vocabulario, ¿no? De las conversaciones con la arquitectura, es una cuestión que tiene una decisión que se toma en un momento dado cuando la historia se editó. Pero obviamente en el despacho de arquitectos de Álvaro Alto, que Álvaro Alto está ya 10 horas al día caos por su problema, ¿no? Con el alcoholismo, y su mujer, que trabajaban juntos, ¿no? Se producían los proyectos, pues que no aparezca reivindicado la autoría es una cuestión no de una decisión que puede hacer la mujer, no, sino lo que hacen los historiadores y los investigadores como nosotros cuando escribimos los textos, y a base de escribir y escribir se puede recuperar, ¿no? O sea, también pasa pues eso, los Foster Architects cuando se fundan, cuando hacen el Banco de Shanghai y todo esto, Foster Architects son Linda Foster, Norman Foster, porque en los anglosajones se apellidan igual, ¿no? Adquieres el apellido de tu pareja. Yo soy la Gaita Navarro y si fuésemos ingleses seríamos Navarro Architects. Y que haya un momento en el que la historia
pone, igual que el uso sobre el pellejo, pone a uno sobre otro de un estudio que funciona horizontal. Es una cuestión que solamente la historia puede corregir, la escritura de la historia. Y es lo que nosotros hacemos, que pareciera menor en la Bauhaus hacer tapices o otros elementos, ¿no? Que dieran flexibilidad a los espacios como el mobiliario frente a la construcción de las estructuras portantes, y que eso, la historia de los años 70 y 80 lo haya considerado jerárquicamente superior e inferior. Ahora mismo, en 2021 en el que estamos, es que ha cambiado completamente. Lo más importante de los espacios es su flexibilidad, su adaptabilidad, su relación termodinámica, la gestión de la energía, todo eso tiene que ver con esas otras materias, ¿no? Por ejemplo, la foto lo que les pareció tan vergonzoso en los años 90 de la casa Farnsworth, que lo borraron, ¿no? De todos los archivos no aparece ninguna foto, ¿no? Es hoy todo lo que genera más deseo de copia, ¿no? De las arquitecturas, pues de Ishigami, de Sanaa, todo esto, ¿no? Que es la casa que tenía Edith Farnsworth, como ella habitaba su casa, ¿no? Entonces, o sea, la realidad, es claro que un la realidad que se acumula y se acumula, eso siempre está ahí. Y nosotros estamos ahí para meter las manos, rebuscar y volver a construir las construcciones y a base de perseverar y dar la tabarra, se convertirán en la lectura de la hegemonía de la lectura de la historia, ¿no? Esas personas han estado ahí siempre, para que no están en el texto. O sea, que los textos que yo he estudiado, el Bruno Cevi, el Benévol, todo esto, era una edición de la realidad. Elegían unas cosas frente a otras porque tú no puedes contar la realidad completa, ¿no? En esas elecciones aparece una imagen, por eso es necesario constantemente caer a la ruta, bajar por la rama para que nadie, ¿no? te hurte de otras lecturas posibles de la realidad más contemporánea, ¿no? Y es lo bastardo se vuelve el centro, es como todo el rato haciendo masa de pizza, ¿no? La harina se va al centro con el agua y así todo el rato, ¿no? Y luego dentro de 80 años seguramente lo que construyamos como nueva hegemonía, ¿no? La mujer, los cuidados, la actividad, no sé qué, se convierte otra vez ahí en el expulse, ¿no? De ese centro y aparezca otro centro nuevo, ¿no? Que sea los pájaros hablando cuando llevan una forma de expresarse, ¿no? No sé, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los investigadores. Estaba pensando, bueno, ahora no sé si se va a producir algún otro comentario, que me encanta que estéis interviniendo porque surgen cosas nuevas que os serán de muchísima utilidad, ¿no? No solamente para el trabajo, sino para vuestro futuro. Y en esta explicación de lo que es el busto y el pellejo, al ser algo blando, al ser algo efímero, pues vegetación, textiles, los muebles y los objetos de la casa Farnsworth, que a mí me han encantado las fotos y sobre todo todas las reflexiones en torno en la casa de Farnsworth y de cómo se habita. Todas estas cuestiones que son blandas, que son susceptibles de desaparecer, porque es lo que es inherente a la persona que habita o a la persona que usa la arquitectura, desaparecerán los tiestos, los textiles, los árboles. Lo que siempre queda es el muro, la piedra, lo construido, los cimientos o incluso la ruina, ¿no? Como a lo mejor nosotros, arquitectos de ahora, a la hora de intervenir en un sitio donde existe lo duro, donde existen los huesos de la serrería belga, donde existe la estructura de Matadero, donde existe todo lo que vosotros conocéis en Alhambra, la implementación por parte del arquitecto de aquellas cuestiones blandas es a lo mejor esa aportación que no necesariamente tienen que ser los objetos blandos que había entonces, sino los objetos blandos que ahora necesitamos o que ahora son pertinentes. Cómo pensar la reutilización, como nos decía Irene de TED Architects, el reutilizar la arquitectura no es el proponer esa nueva capa blanda sobre lo que ya existe, ¿no? Que a lo mejor ahí es donde estaría la clave de cómo intervenir nosotros como arquitectos en un sitio donde hay algo que ya existe. Nosotros como arquitectos de ahora, pues implementaríamos esa capa
esa capa blanda de hoy. Pienso yo que a lo mejor quizá ahí puede estar una de las claves que nos pueden arrojar luz sobre este tema tan espinoso, ¿no? de la intervención, ¿no? en arquitecturas. También es cuando arquitecturas existentes, como se conserva más, o no sé por qué se conserva per se, porque por ejemplo la Villa Sabulla hace que sea protegida como monumento, está destrozada. O sea, el ladrillo en el buscado se cae, casi se estropea más que las alfombras, ¿no? Si no las mantienes, ¿no? Pero nosotros como nos llega solamente una parte, pues lo consideramos esa parte que nos llega como casi completa, y no es completa. O sea, las partes, esas partes que son más con unas materialidades menos más deformables, ya sabes se conservan muy bien, porque o sea, hay los museos del traje y antropología de las ciudades, casi hay más objetos que los edificios soporte donde esos objetos estaban, que ha sido pues, un incendio o la ciudad que se renueva, los demuele, ¿no? Tengo o sea, amigos que heredaron unas casas, no sé qué, que las tienen que vender, que se convierten en un bloque de pisos y en un palacio, pero ellos tienen la ropa, esas casacas, ¿no? Los humanos vamos moviendo muchas de esas partes grandes, pero yo por mi hijo, que es pequeño, que me encanta ir a las visitas estas, como conocer una casa como que te la cuentan un poco representada, como me acuerdo, en Zaragoza, en uno de los, en la judería, en uno de los palacios, ¿no? de un usurero, pero es un cambista, ¿no? De momento, estábamos viendo el típico palacio renacentista con el patio central aragonés, con los arcos, la escalera que entra, las habitaciones que van tanto al pasillo como a la calle, etcétera, etcétera. Nos contaba la guía que eso lo habían dejado así un poco porque es lo más parecido a la idea de palacio que había, pero en realidad están guardados. El palacio este entero se cubría con tapices todas las paredes, se esteraban todos los suelos y se revestía entero cada año. Y cada año en primavera se quitaban estos, se ponían unas esteras más frescas en el suelo tal, y cada año, ¿no? Simplemente como ahora todo tiene que ser como automático o con válvulas electrónica y tal, pero antes cuando todo eran biobots, ¿no? Robots humanos que trabajaban en las casas y las transformaban realmente. No es tanto la presencia de los materiales, sino esas tecnologías complejas, con estas materialidades juntas que hacían que la vida en esa casa fuese posible, son brutales. Entonces hemos tenido esta idea como un poco de chilomite positivista, que siempre vamos mejorando y mejorando, que tecnológicamente mejorando, es que sí, pero en el fondo no es tan cierta. Muchas veces lo que hacemos es olvidar tecnologías que existían. A mí me es más interesante investigar esas tecnologías que realmente reaplicar materialmente esos objetos, pero sí no puedes no puedes visitar un edificio del siglo XV ahora y pensar que lo estás viendo, como que estás viendo lo que es, ¿no? Te falta la mitad y sobre todo te falta la tecnología, que no tendría que ver con gente encendiendo chimeneas, abriendo ventanas, a veces unas puertas, a veces otras, para que ese aire discurriese de una manera o de otra, y son válvulas, pero que son puertas, que son ¿no? electroválvulas, que son unos seres humanos, ¿no? Entonces aparecen hacer visible ese esfuerzo de esa tecnología que ha estado allí, pero no es que los humanos ahora digamos guayentes y digamos como fatal, ¿no? Sino que es que simplemente se ha borrado esas inteligencias y esas materias que estaban asociadas a ellos. Entonces, esa investigación me parece brutal. Este libro de Prieto, ¿no? que escrito aquí, este profesor de aquí de la escuela, Eduardo Prieto, ¿no? Va un poco en esa línea, ¿no? Va recuperando pues, las chimeneas, la tecnología sofisticada, simplemente que ahora si lo hacemos todo con unos esteros y con válvulas que programas domóticamente y tal, parece que es más sofisticado, pero no lo es. Simplemente es otra forma de, otro programa de control, pero está, ¿no? Pues esa idea de ver las cosas que no estamos viendo, pero que están ahí, ¿no? Esa idea de investigación que es muy emocionante. El acceso está por hacer y no está consumida, ¿no? La capacidad de investigación que tiene la arquitectura no está para nada agotada. O sea, eso es para mí lo más emocionante y el descubrimiento más importante que hemos hecho, es que eso está todo por hacer. Hay otra cuestión que también ha aparecido 2 veces, bueno, ahora sí, no sé, o si alguien lo busca, que levante la mano, pero yo también
hablo de las cuestiones que de repente me hacen pensar, ¿no? Que ha aparecido 2 veces cuando también María ha comentado lo de las mujeres arquitectas que han desaparecido porque se han ocupado de la parte blanda de la arquitectura que desaparece también, que ahora es un tema que también has comentado ahora, pues que son infinitas, no solamente desde Aino y Elisa Alto, pues Raini Pietila, no digamos en los nórdicos, la mujer de Ganek, que ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llamaba, Linda Foster, es decir, son muchísimas las arquitectas que Eileen Gray, yo te digo, Eileen Gray, Charlotte Perriand, yo he tenido oportunidad de estudiar porque me pidieron una conferencia para la Fundación Marx sobre Charlotte Perriand, que tampoco había prácticamente nunca sabido, solamente pues que había diseñado, ¿no?, algunos muebles, ¿no? Y la verdad es que es fascinante la historia que hay detrás de esta arquitecta, que en realidad siempre estuvo a la sombra de Jean Eret y de Le Corbusier en el estudio de Le Corbusier, ¿no? Entonces, el porqué de esta situación, yo creo que hay 2. Una, que es evidente, ¿no? Pues que estaba mal visto que una mujer o hacía que el que una mujer firmara algo era como peyorativo, pero no porque la gente fuera mala en aquel momento, sino que era por lo que la sociedad en aquel momento tenía como establecido entre sus normas sociales, ¿no? De la misma manera que cuando yo estudiaba no se podía ver la pizarra, porque no había proyectores, era la pizarra del humo que había en las aulas, y lo que estaba mal visto era ser no fumador. Pues todo el mundo fumaba, ahora eso es impensable, son maneras de cambiar de la sociedad, ¿no? Pues en aquellos momentos estaba el que algo lo firmara una mujer, era como pues que era de una calidad inferior, pero por esto mismo, porque la mujer pues estaba en un rango inferior, ¿no? Pero tampoco porque fueran malos, igual que cuando había esclavitud, tampoco serían los esclavistas, a lo mejor eran muy malos, pero en aquel momento era como lo que eran los principios en los que vivía la sociedad, ¿no? Bueno, eso es evidente que era así, ¿no? Entonces a la mujer no se la ponía porque hacía que la obra pues fuera peor. Pero me interesa más desde el punto de vista de lo que nos traemos ahora entre manos, ¿no? y de toda esta reflexión sobre el proyecto arquitectónico y sobre todo la reflexión entre la parte dura y la blanda de la arquitectura, que tal vez la mujer se ocupara de estas partes blandas, no porque tuviera más sensibilidad ni menos, porque conozco infinitos hombres con sensibilidad, infinitos hombres penútrios, e infinitas mujeres que son afémilas e infinitas mujeres que son sensibles, ¿no? Sino que se ocupaban de esta parte blanda porque a lo mejor era la que desaparecía, ¿no? Y era la parte que en aquel momento se consideraba menos importante porque en el fondo la borraba el tiempo, ¿no? Es decir, la disposición de muebles que hacía Charlotte Perriand, que no solamente es que diseñara los muebles, sino que era la que verdaderamente ponía en valor las arquitecturas de Le Corbusier, porque establecía pues una relación entre todos los muebles que eran lo que propiciaba la manera de habitar los espacios, ¿no? Pues como todo eso desaparece una vez que lo retiras y queda solamente el esqueleto, ¿no? Pues a lo mejor se dejaba a las mujeres relegadas a esta cuestión, pero simplemente porque eran cuestiones que desaparecían, ¿no? Y ahora al reescribir la historia, yo sí creo que es muy importante rescatar estas cosas, pero no por un tema simplemente de feminismo a ultranza, sino simplemente por un tema de mejorar todas las disciplinas que tenemos entre manos y recuperar estas cuestiones que yo creo que son importantes, que son las partes blandas de la arquitectura. Sí, que hay una parte que podemos desocupar, pero no nos hemos ocupado tanto en los últimos 50 años de esa parte, ¿no? Y es muy importante porque igual que la definición de comentaba, la hace posible la vida en esos edificios. No es posible, sobre todo en aquel momento en el que hay ese cambio, ¿no? de cualidades espaciales tan brutal, no es posible la vida sin la mediación de esa lectura a través del mobiliario, que traduce el espacio a instrumento de vida, ¿no? Lo hace como un bien de vida. La arquitectura sin muebles no es un bien de vida, no da servicio de vida, no te permite, ¿no? Entonces, es borrar jerarquías y ir de primera mano a las experiencias y reescribirlas, no asumir jerarquías que muchas veces vienen dadas por los propios textos o a veces hay intereses de lo más
absurdo que acaban definiendo la actividad histórica como jerarquía que se tenía la otra, y es o que yo te entregué el texto ese día, o que alguien te lo ha corregido tú, ¿no? El editor, y de repente desaparece una mujer entera, ¿no? De la historia, porque hay un... Pues eso es lo que es así, pues súper atento. Pero luego, por ejemplo, por no encontrar puntos, sí que hay, estoy intentando pensar en arquitecturas que sí que esa parte de la no se haya borrado. Por ejemplo, en la Casa de los Seis, que sí que se enseña con todos sus objetos, pero porque ellos manifestaron abiertamente que la arquitectura es los objetos, esa experiencia, o la habitación de Adolf Ross, o sea, que sí que hay una parte de la historia que esa parte blanda no ha acabado de desaparecer, pero que por algún motivo que se me escapa no ha sido tan importante como la parte más matérica, pero que sí que ha habido, creo que también se podría perseguir a lo largo del siglo XX, por ejemplo, una parte de arquitectos que sí que han tenido más en cuenta esta parte blanda, ¿no? Es que eso siempre ha estado ahí, simplemente no está en el centro de la narrativa de lo que se describe en lo que luego se queda guardado en el archivo, la arquitectura del siglo XX. Hay los libros de arquitectura del siglo XX editan la realidad, y esa realidad está ahí. Y entonces, en esa edición de la realidad no está incorporada toda la realidad de todas las especies arquitectónicas que están escritas de la misma manera, pero se pueden reescribir. Por supuesto, es que todos los arquitectos, es que desde el mismo Mies, Braque, todos tienen unas experiencias y unos textos superpotentes haciendo explícito las capacidades de esas materias. Lo tiene Le Corbusier cuando habla de, ¿no?, de la casa del hombre. La casa del hombre, a diferencia de la casa que consideraba putres, solamente los ricos y los pobres trabajan con estas materias, dice Corbusier. Con las chapas, con las telas, con no sé qué es, ¿no? En los suntuosos salones de las personas más ricas y en las chabolas que él ve en Río cuando hace su viaje, ¿no? Y le explica estas materialidades, ¿no? Entonces, todo está ahí siempre, simplemente que no estaba en el centro. Pero claro, no ha sido abandonado, lo han trabajado todos los arquitectos, los arquitectos americanos, ¿no?, que tienen esa, en la arquitectura doméstica americana tiene una presencia enorme porque lo cozy, lo acogedor es importante, ¿no?, en esa construcción de identidad de la vida americana, ¿no?, de la posguerra. Entonces, eso está ahí en todas las arquitecturas de los arquitectos americanos, está en América Latina, todos los arquitectos trabajan con esto, ¿no?, mezclado. Incluso siempre, ¿no? O sea, Siempre. No, es que, o sea, siempre también, que es algo como que es bastante recurrente, aunque más con el centro. Claro. Simplemente que nosotros tenemos clase de materiales. Cuando haces clase de materiales, estudiamos el cemento, el yeso, la piedra, sabemos la diferencia entre el esparto, entre no sé qué, el cuarzo, o sea, sabemos un montón de cosas, pero sabemos muy poco. De algodón, sabemos muy poco. De urdimbres, muy poco. Es que todavía, en clase de proyectos todavía tengo que corregir que cuando, ¿no?, que plantas cosas en 5 centímetros de tierra, que las raíces de los árboles son distintas, la de un árbol que la de otro, que no puedes poner un árbol al lado de otro, eso lo sabemos y forma parte de la arquitectura. Es que no puedes entender muchísima arquitectura del siglo XX sin su vegetación. Es que el propio Neutra que solo habla de eso. Es que a él solo le interesa, la arquitectura es el pretexto para poner la vegetación, los jardines, la relación un poco New Age que tiene con el territorio y todo eso, solo habla de eso. Pero a mí lo que nos sorprende a nosotros es que en el currículum de formación no hay asignaturas sobre esto. Sabemos hacer zapatas de muro de contención, no sabemos plantar un árbol, que da humedad, sombra a una vivienda, ¿no? Lo mismo que un store. Entonces, es eso simplemente. Los arquitectos están y lo que acaban aprendiendo a manejar, ¿no? Es que Lina Obarri es puro, es justo y viejo, todo. Es que ya deja que las plantas en las paredes, es que es todo. Pero hay que saber hacerlo. Y entonces, la formación técnica, eso no está. Es que sabemos, hasta hace muy poco, ni siquiera sabíamos la importancia de que el aire caliente está arriba, el otro está abajo, que hay que moverlo, que no es lo mismo de una ventana que se abren 2 partes, que se abran una, ¿no? Tú pasabas al proyecto y te lo pasaba a limpio en instalaciones, en ingeniero de instalaciones, te daba por supuesto que se construía. Ponías un falso techo y va todo por allí. Ponías un falso suelo y va todo por allí. Pero hay muy poco, o sea, hay asignatura de instalaciones, pero muy poca de diseñar para instalaciones, por ejemplo. Ya te digo eso de los textiles, las plantas, los trillas, es que no sabemos nada. Técnicamente de eso no tenemos una formación. Las pides luego, en internet, ¿no? Pero es lo que nosotros reivindicamos, que tendría que existir. Tendríamos que saber cómo cambia la dinámica del calor y de la aire cuando tengo un tapiz aquí,
separado 50 centímetros, si pesa 200 gramos por, ¿no? Como la gente del teatro, es que si pesa 200 gramos por metro cuadrado, si está fundido al triple, al 4, todo eso tendríamos que saberlo también. Porque mejorar la acústica de cualquier espacio, que sea un bar, un salón, una universidad, es fundamental. Pues sabemos un poco de acústica porque sabemos muy poco de materiales blandos. Entonces, eso tendría que estar incorporado en nuestro currículum. Tendríamos que saber. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cuestión más. Parece que Muchas gracias. ya no, bueno, que muchísimas gracias. No, a vosotros.